Buenas tardes, ¿cómo están amigos? En otra emisión de Un Café Renacer. Hoy soy Juan, el papá de Luciana. Hoy contamos con la colaboración en los controles del papá de Fernando, Aníbal Caro Preso. Y hoy no contamos con la presencia de Alicia Toniato, que es nuestra entrevistadora habitual, quien no ha podido estar presente, pero les envía sus cariñosos saludos. Hoy es una emisión especial, por un lado porque quien va a hacer la entrevista soy yo, y por otro lado porque tenemos como entrevistado a un amigo de Renacer. ¿Quién es este amigo? Bueno, es un filósofo que ha escrito el prólogo del libro de Alicia y Gustavo, Donde la palabra calla. Ha estudiado en Francia, ha conocido intelectuales franceses y muy importantes, es docente universitario, además ha escrito una veintena de libros. Me refiero al amigo Tomás Abraham. Gracias, Tomás, por compartir este espacio. Te escuchamos. Hola Juan, ¿cómo estás? No, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, para los que no te conocen, bueno, como había comentado, has estudiado en Francia, te has codeado con los intelectuales del Mayo francés. ¿Nos querés contar un poquito de esa experiencia tuya en Europa en esa época? Bueno, sí, yo fui a Francia a los 19 años. Cuando ingresé a la Universidad de Buenos Aires, estuve pocos meses porque hubo la intervención del gobierno del general Onganía la noche de los bastones largos que interrumpieron los estudios, entonces yo decidí no seguir mis estudios acá. Me fui a Francia, quedé ahí unos 5 o 6 años hasta que terminé mis estudios de filosofía y de sociología. Y después hice un viaje por distintas partes del mundo hasta que volví acá. Así que mi formación filosófica la hice allí en París, en la Sorbonne y en Vincennes, y tuve como profesores a Foucault y a otros más, Althusser, etcétera. Bueno, esa es mi formación. Después, cuando volví a Buenos Aires en el año 72, no tuve ningún tipo de actividad académica. Durante muchos años, casi 11, 12 años, estuve fuera del circuito cultural, salvo algunas pequeñas actividades subterráneas. Y en el año 1983-84 vuelvo a presentarme en el área cultural en la Universidad de Buenos Aires, a la que ingreso, y ahí empieza toda mi actividad docente y literaria hasta el día de hoy. Qué interesante, interesante. Bueno, entre las obras que has publicado en el año 2000, Editorial Sudamericana publica un libro tuyo que es La empresa de vivir. En ese libro haces mención de Renacer. ¿Cómo supiste de la existencia de Renacer? Por mi hija es psicóloga, trabaja en salud pública y a fines del milenio me hizo un comentario. Yo estaba trabajando en ese momento en la última parte de mi libro, La empresa de vivir, estaba trabajando la literatura de autoestima y los grupos de autoayuda, que era parte de esta sección que se llamaba psicología. Era un tema que me interesaba por el desarrollo del libro. Ella se enteró un poquito en lo que yo estaba buceando, lo que estaba investigando, y me habló del grupo Renacer, que ella había oído hablar o había conocido a alguna persona que pertenecía al grupo. Me dijo que era un grupo de padres que habían perdido a sus hijos. Me interesó el tema. Traté de tomar algún contacto porque había algo allí que me llamaba la atención, y así entré ahí en el universo del grupo Renacer, que inmediatamente me sorprendió lo que hacían y del modo en que lo hacían y del punto de partida en que lo hacían. Eso de alguna manera se conectaba con lo que me estaba interesando a mí. Yo estaba estudiando en
en este capítulo que se llama Psicología, el problema del dolor. Y entonces yo pensaba que los grupos de autoayuda y la literatura de autoestima, que en general no era tomada en cuenta por los círculos culturales e intelectuales habituales, incluso había como una especie de menosprecio a ese tipo de actividad y demás, para mí tenían que ver con un problema muy importante de cualquier tipo de sociedad, pero más aún en las características que tomaba en nuestra propia sociedad, que era el problema del sufrimiento, el problema del dolor. Yo estimaba que todos estos grupos, más allá de sus características, tenían como objetivo y como finalidad ver qué es lo que se hacía con el problema del sufrimiento y del dolor. Cualquiera fuera la proveniencia de este dolor, podía ser el círculo de los alcohólicos anónimos, de los alcohólicos, de los gordos, o de las de la gente que tenía algún tipo de deseo exacerbado por lo sexual o por lo que fuere. Cuando yo estudio este tema del dolor en los grupos de autoayuda, sigo estudiando o analizando el tema del dolor en un grupo filosófico, en una corriente filosófica que fue muy importante en Occidente, que es la escuela de los estoicos, fundamentalmente durante el Imperio Romano. Los estoicos es una corriente filosófica que tiene raíces griegas, en el que el tema del dolor era fundamental, o sea, cómo neutralizar el dolor, cómo crear lo que se llamó un sistema inmunológico para que el dolor no nos quiebre, ¿no? Para que el dolor no nos venza. Y para eso ellos tenían una serie de recomendaciones, de consejos, de preceptivas, por las cuales neutralizar el dolor, que eran unos ejercicios filosóficos, ¿no? Toda esta temática moral de la filosofía antigua fue muy importante durante mucho tiempo y siempre fue importante. Eso no tiene fecha de vencimiento. Yo estaba estudiando eso, es decir, que los estoicos, los pensadores antiguos, pensaban que el dolor se puede neutralizar mediante mediante una disciplina. Yo, en un momento dado, sigo pensando en el tema y me encuentro con un tipo de dolor y una literatura sobre el dolor, de testimonio sobre el dolor, que sale de este paradigma de la filosofía antigua que pensaba que se podía neutralizar y que podíamos ser independientes del sufrimiento, poder reducirlo para que no nos venza. Este tipo de literatura en la que hablaba de un tipo de sufrimiento y de dolor no neutralizable era la de los sobrevivientes de los campos de exterminio nazis, que eran una literatura que partía de la segunda posguerra, después de Auschwitz, y me encuentro con un libro de Primo Levi, como me encuentro con un libro de Viktor Frankl, como me encuentro con otros testimonios de un dolor que no se podía sanar, que no se podía curar, sino que se tenía que vivir con ese tipo de sufrimiento. Allí entra el grupo Renacer en este mundo, por recomendación de mi hija. Entonces yo allí empiezo a hablarlo, tomo contacto con etcétera, y lo primero que me llama y que lo hace absolutamente distintivo y singular respecto de otros grupos de llamada autoayuda, una es que lo segundo es que no recurren a expertos en el dolor, que no recurren a la ciencia, vía sociología, etcétera, y tampoco recurren tampoco a lo religioso. O sea que no hay pastores, que no hay rabinos, que se recurría cuando este dolor irrumpe de un modo absolutamente inesperado. Quiero ver la imagen, ahora no está Juan, digo.
ahora está... Bueno, la verdad que, bueno, te me adelantaste un poquito a las preguntas que tenía para hacerte, pero bueno, en ese capítulo sí, de psicología, vos hablás de una psicología de la autoestima, una psicología triunfalista y una psicología de la guerra. ¿Cómo se inscribe Renacer en esos conceptos? ¿Podés ampliar un poquito esos conceptos e indicar cómo se inscribe Renacer en ellos? Bueno, sí, yo ahí ahora recuerdo un poco, hablaba de una psicología de la paz y una psicología de la guerra. Indudablemente, la psicología de la paz es de la vida contemporánea, en donde los padecimientos de la gente tienen que ver con los modos de vida. La psicología de la guerra tenía que ver con esta situación extrema, inhumana, de los campos de sobrevivientes, en donde el dolor no es neutralizable, no es curable, y que uno es testigo de un dolor y tiene la experiencia de un dolor con la que tiene que convivir toda la vida y tiene que pensarla desde el mismo dolor, no saliendo de él. El grupo Renacer ingresa en este mundo, en un mundo en el que se trata de un sufrimiento de padres que perdieron a sus hijos, que no tiene la finalidad para curarlo, ni para cicatrizarlo, ni para neutralizarlo, ni para eliminarlo, ni para superarlo, sino que vive con ese dolor y no recurre a ninguna disciplina científica, no recurre a ningún tipo de ayuda y asistencia religiosa, sino que propone un modo de encararlo y pensarlo totalmente distinto. Esto era único para mí, esto no tenía ningún tipo de antecedente, es decir, si no acuden al saber y al conocimiento y no acuden a la creencia y a la fe, ¿cómo hacen? Y ahí yo me encuentro con Gustavo Berti, que me presenta el modo en que el grupo Renacer piensa este dolor, un dolor no transmisible, un dolor cuya experiencia no se puede compartir con aquellos que no lo padecieron y que no tuvieron esa experiencia, que solo puede ser compartido por aquellos que tienen esa experiencia en común, y a partir de eso elaboran un modo de que ese dolor forme parte de una vida y de una vida necesariamente nueva, porque la pérdida que tuvieron implica un corte con la vida anterior y el comienzo de una vida nueva, y que esa vida nueva no debe ser una recurrencia a lo que pasó, sino lo que pasó, llevarlo a la vida nueva e inaugurar una nueva perspectiva. A mí eso me sorprendió muchísimo, porque no, ese descreer de que el saber lo puede todo y el descreer que la fe es el único modo de poder superarlo e iniciar esa nueva etapa, para mí constituyó lo que se me ocurre a mí llamar que el grupo Renacer, más allá de lo que hacen entre los padres y madres, constituyó un acto filosófico, es decir, es una actitud filosófica. Para mí la importancia que tiene el grupo Renacer no es solamente el modo en que ustedes, para llamarlo de algún modo, actúan o operan entre ustedes y cómo lo van haciendo, sino lo que eso puede provocar y hacer pensar fuera de ustedes. Fuera de ustedes. Es decir, es un acto filosófico que produce pensamiento para aquellos que no hemos tenido esa experiencia dolorosa. A mí me interesa el pensamiento que producen. Por eso a Gustavo, yo lo llamo o lo invito o quiero que participe conmigo en experiencias filosóficas que no tienen que ver con el grupo Renacer, porque él tiene para aportar un pensamiento que otros no pueden aportar, pero abrirlo hacia la sociedad, abrirlo hacia la cultura, abrirlo hacia el campo filosófico. Ustedes produjeron un acto filosófico nuevo, que tiene que ver con el dolor, pero la historia de la filosofía ha invertido mucho en el campo del dolor, pero no de este modo, sin conocimiento y sin salvación religiosa. Para mí, y eso no lo he dejado de pensar y de estudiar,
lo que el Grupo Renacer introduce es un elemento nuevo en lo que se llama la filosofía existencial, que es una filosofía sumamente importante del siglo XX en adelante, de las cuales uno de estos filósofos, que según Gustavo Berti, en el campo filosófico relacionado con algo tan importante de la experiencia vital como es el dolor, que se ha tratado de tantas maneras en la historia de la filosofía, Gustavo me habló de uno de los filósofos ejes, meditan y piensan, que es Viktor Frankl. Porque lo que el Grupo Renacer propone en el campo filosófico forma parte, desde mi punto de vista, de una filosofía que es muy importante a partir del siglo XX, que es la filosofía existencial. Y la filosofía existencial cuenta como uno de sus principales filósofos a Viktor Frankl. La filosofía existencial plantea de un modo radical los problemas de la vida, los problemas de la existencia, de qué hacer con la existencia, la posición frente a la muerte, la posición frente al sufrimiento en todas sus facetas. Por tanto, les digo, el Grupo Renacer para mí me enriqueció desde el punto de vista de plantearme nuevas dificultades en el campo filosófico. Mirá qué lindo, Tomás. Es más, te voy a comentar que vamos un poquito más allá, porque nosotros no vivimos con el dolor, superamos al dolor. Desde el amor superamos el dolor. Creemos que el amor por nuestros hijos sigue brotando a pesar de no tener su presencia física. En cambio, como que el dolor hay que alimentarlo para que se mantenga. Cuando dejamos de alimentar el dolor dolor desaparece. ¿Y cómo superamos ese dolor? A través del servicio. Y a través del servicio lo ponemos en marcha, lo que es el amor por nuestros hijos. Así que quizás es como para un puntito más para ir analizando. Volviendo un poco a esto que me has comentado de tu relación con Alicia y Gustavo, ¿cómo lo conociste a ellos y cómo surgió la posibilidad de escribir el prólogo de Donde la palabra calla? Mira, yo no recuerdo el momento puntual en que lo conocí a Gustavo, porque la verdad que no sé. Yo sé que escribí sobre el Grupo Renacer en mi libro ese del año 2000, antes de conocerlo. Y es posible que a raíz de eso haya habido algún contacto, que no es muy importante ver cómo fue, porque esto lo da muchas veces el azar. Y de ese momento establecimos una relación. Él estaba en Córdoba y yo en Buenos Aires, y en uno de sus viajes a Buenos Aires estuvimos ahí conversando en mi estudio. Y yo seguí interesado en las actividades del Grupo Renacer, y él estaba interesado también en lo que yo hacía. Tuvimos varios intercambios de comentarios o inquietudes o curiosidades sobre algunos temas filosóficos, porque Gustavo es un aficionado a la filosofía, lo nutre, le interesa, lo hace pensar, y bueno, en ese sentido compartimos un mismo interés. Después conocí también a Alicia. En un momento dado, supongo que él me comentó que estaban elaborando y escribiendo para publicar un libro. Tuvo la generosidad de invitarme a escribir algún prólogo. Fui a la presentación Sí, otra vez se nos cortó, Tomás. Otra vez tenemos problemas de la transmisión. Nos quedaste congelado. No sé si me estás escuchando. en un blog que yo tengo en la web, y da sus opiniones. Intercambiamos algunas apreciaciones sobre la realidad nacional, y este año estuvimos más en contacto porque con la cuarentena y con esta pandemia tuvimos que inventar algo, e hicimos un grupo de filosofía de unas 20 personas que viven en distintos lugares del país, incluso en el extranjero, y 2 veces por semana hemos discutido temas que nos han interesado y que nos son comunes, y creo
que no hemos terminado aún, ahora tenemos una especie de receso y en el mes de agosto vamos a estar nuevamente en contacto discutiendo temas filosóficos. Yo vuelvo a decir que a mí lo que me interesa no es exactamente lo mismo que a ustedes les interesa. A mí lo que me interesa, porque yo no estoy en el tema renacer y en el servicio, tal como ustedes practican ese servicio. A mí lo que me interesa es tomar de ustedes lo que ustedes hacen para que esto haga pensar a gente que no hace lo que ustedes hacen. O sea, que forme parte de nuestra cultura, no solamente de ustedes, sino de la nuestra, los que hemos tenido ¿cómo llamarlo? Porque no tiene nombre, hay tantas cosas que no tienen nombre, que no hemos perdido a nuestros hijos, ¿no? Pero que nos hacen pensar, porque ustedes están elaborando una experiencia de un modo en que nosotros no la podemos compartir, pero tampoco nos vamos a quedar afuera. Y que, así como ustedes nos unen a nosotros con un tipo de actividad y de pensamiento, quizás nosotros desde afuera hacemos y pensamos con lo que ustedes nos aportan, quizás a ustedes les dé algo también, eso no lo puedo saber. Sí, por supuesto que nos estás aportando muchísimo y justamente en los aportes de la filosofía, una de las cuestiones que a nosotros nos importa mucho desde los aspectos filosóficos son, por ejemplo, la filosofía y la espiritualidad. Sobre este tema escribió Michel Foucault en La hermenéutica del sujeto y además vos escribiste con este mismo título un ensayo en diciembre del 2005, que está publicado en tu blog, con este mismo título. Con lo cual te quería preguntar, ¿qué entendés por espiritualidad y cuál sería la diferencia entre espiritualidad y religiosidad? Sí, es un tema muy complicado, es muy difícil, porque yo sobre eso no tengo las cuestiones muy claras, ¿no? Foucault tampoco creo que las tenía tan claras, ¿no? Él en un momento dado se interesó por el tema de la espiritualidad. Es decir, ¿qué significa eso? Eso significa que en la cultura occidental, en la civilización occidental, ha habido como una sequía, algo así como una sequía. Se desertificó algo que tiene que ver con el sentido de la existencia, ¿no? Es decir, mientras la religión era el marco dentro del cual los seres humanos se pensaban a sí mismos, de acuerdo a una religión. En general en Occidente es monoteísta, ¿no? Al judaísmo, al cristianismo, en todas sus vertientes, al islamismo. La religión, durante una cierta cantidad de tiempo, ya el ser humano, desde que nacía, ya tenía un sentido adjudicado en la vida. Porque nacía en un paradigma, sin duda, en la modernidad, se fue resquebrajando. La modernidad se hizo laica, se hizo secular, cambió sus valores, la religión pasó a ser un asunto privado de cada uno de nosotros, ya no constituyó el marco comunitario y social, y la cultura y la civilización intentó darle un marco moral, un marco existencial, un marco legal a las comunidades y a las colectividades, es decir, fuera de la religión. Este marco, fuera de la religión, empezó a tambalear un poquito. ¿Por qué? Porque la religión era el paradigma general del sentido de la vida de cada uno. La religión tiene valores absolutos. Es decir, no se cree en Dios hasta cierto punto. No
se es del cristianismo, del judaísmo, de un modo relativo. Se es absoluto, se cree del todo. Mientras el paradigma moderno del sentido de la existencia se hizo necesariamente relativo. Ya no hay más verdades absolutas. Hay verdades relativas. ¿Relativas a qué? Relativas a los puntos de vista de distinto tipo de autoridad. Se empezó a discutir todo. Se discute qué es la justicia, se discute qué es lo que está bien y lo que está mal, se discute qué es la religiosidad, se discute... Todas las cuestiones son discutibles. Y en esta discusión generalizada, que algunos llamaron nihilismo, es decir, no hay verdades absolutas, todo es discutible, absolutamente todo, el ser humano entró en una especie de rueda de desorientación. No había algo a que agarrarse de un modo en que cerrara el círculo del sentido. Ahí es cuando aparece el tema de la espiritualidad. Ahí aparece el tema incluso de la filosofía existencial. Es decir, ¿cómo podemos encontrarle un sentido a la vida que nos dé una cierta plenitud interior y una cierta guía, orientación para nuestra conducta si no hay valores absolutos? Lo que Nietzsche decía, la muerte de Dios, que no es matar a Dios, es que no hay valores absolutos. ¿Cómo podemos darle un sentido a la vida sin valores absolutos? Eso es la espiritualidad. Ahora, la espiritualidad no está en un canon, no está en un dogma, no está en una secta, no está en una verdad, porque justamente eso es lo que ya no hay. Entonces la espiritualidad ya entra en otro terreno. Entonces, lo que hace Foucault, como siempre hizo Michel Foucault, es tratar de pensar en la historia modos de espiritualidad. En realidad, eso le resultó sumamente complicado, sumamente difícil, ¿no? Porque la espiritualidad, si uno no afina un poco el lápiz, se puede encontrar en cosas que le han hecho mucho daño a la humanidad. Es decir, ha habido movimientos políticos masivos de un enorme entusiasmo, adorando valores, ¿no?, de raza, adorando valores religiosos que han sido mortuorios y que eso ha llenado esa sequía de la modernidad, ¿no? Ha creado muchos supuestos oasis, ¿no?, de agua, es decir, espiritualidad en el sentido de crear un sentido a la vida y un entusiasmo por el vivir no basta por sí mismo, si no tiene algunos valores que no sé si serán absolutos o no serán absolutos, pero con la espiritualidad no alcanza con la mera espiritualidad. Necesita algún otro tipo de condimento la espiritualidad. Lo que pasa es que, claro, Foucault, viviendo en una sociedad como la occidental y en una cultura local como la francesa, donde lo que prima es el escepticismo, donde lo que prima es el no creer del todo en nada, donde lo que prima es un cierto cinismo, de repente encontraba en movimientos religiosos como el Islam en Irán un tipo de espiritualidad que lo entusiasmó un poco, digamos que se equivocó de camino también, porque esa espiritualidad después también condujo a movimientos realmente de opresión y a dictaduras en el mismo pueblo iraní también. Entonces, la mera espiritualidad, es decir, la mera invocación de algo trascendente que supere la condición humana, no alcanza. Por lo tanto, la espiritualidad es un tema para mí abierto. Bueno, entonces, en todo esto, por todo lo que decís, necesitamos seguir capacitándonos. Y para nosotros en Renacer es muy importante que los padres se capaciten, que los padres se capaciten, dado de que de esta manera pueden transmitir mejor el mensaje que queremos transmitir. ¿Qué opinas con respecto a esto? Bueno, sí, yo creo que ustedes tienen vocación de servicio.
encontraron a lo que también les da a sí mismos. Para mí lo más fascinante de todo, ¿no?, es que lo han hecho sin necesidad de invocar un poder superior al hombre, sino que lo han hecho en medio de la condición humana. Han sufrido algo en carne propia y no han salido de la carne propia. No la han revestido con algo que pertenece al cielo. Se han quedado en la tierra. Y en la tierra han creado un nuevo modo de vivir con el dolor para, como vos decís, superarlo en un acto de amor. Pero ese acto de amor no tiene otra legitimidad que el darlo nada más. Que darlo. Y entonces eso, para mí no quiero decir que sea suficiente, nada es suficiente, ¿no? Pero yo creo que en la misma vida que ustedes están llevando, los va cambiando, los va cambiando. Es decir, lo que Foucault, usando un término griego antiguo, llamaba metanoia, que es la conversión del ser humano que se convierte a sí mismo en otra cosa. Eso también es espiritualidad. Es decir, cuando el cristiano convertía a un aborigen, eso es una cosa, lo convertía a la religión cristiana. Pero la conversión del ser humano consigo mismo se va convirtiendo en otra cosa a través del servicio, por ejemplo, en este caso, eso es también espiritualidad. Y a mí eso es lo que me hace pensar. Ustedes van cambiando a medida que dan. Y ahora, ¿qué les puede dar a ustedes el pensamiento filosófico? Eso yo no lo puedo saber porque eso depende de cada uno. Yo lo que sí sé es que la filosofía ha pensado en el tema de la existencia y ha pensado en el tema del sentido de la vida. Y que esto lo ha hecho desde el mismo momento en que la filosofía nace en el mundo griego. La filosofía se pregunta por el sentido de la vida, sobre qué es vivir bien, sobre qué es vivir mal, cuál es la verdad, qué no es la verdad, por el tema del dolor, el tema del sufrimiento, el tema de la pérdida, de todo tipo, incluso la pérdida de los seres queridos, etc. Eso es parte de la filosofía. Lo que pasa es que la filosofía no soluciona eso, porque nunca solucionó nada, sino que replanteó el problema de distintos modos. Y en ese replanteo de problemas nos da algo para pensar, porque lo que nos da algo para pensar no es una solución. Cuando hay una solución ya no hay nada más que pensar. Uno aplica la solución y listo. Pero en el replanteo permanente y novedoso de los problemas nos da para pensar. Y yo creo que el Grupo Renacer hizo un acto filosófico por el cual propone algo nuevo en la historia del pensamiento y después recurre a la filosofía. O sea, yo no creo que, digamos, ni Gustavo ni Alicia Berti primero leyeron filosofía y leyeron a Víctor Frankl y después se les ocurrió el Grupo Renacer. Fue al revés. Acuden a la filosofía como un elemento a ingresar en el acto filosófico inaugural que ellos hicieron. Y bueno, algo les debe haber servido y les sigue sirviendo. Es decir, desde la filosofía ustedes pueden incorporar elementos, uno más, para el acto filosófico que ustedes propusieron. Sí, en palabras de Sartre podemos decir que la existencia precedió a la esencia. Vos mencionaste en varias oportunidades dos palabras, dolor y sufrimiento. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Yo sé que cuando yo digo dolor, Gustavo Berti dice sufrimiento. Por lo que debe haber una diferencia. Porque yo lo escucho a él decir sufrimiento. Y la palabra dolor me resulta a mí más natural decirla, más cercana, algo que duele.
No creo que haya un significado universal que las diferencie, que voy a buscar en un diccionario para que me aleccione sobre esa diferencia. Las dos apuntan a una misma cosa. Lo que el filósofo Karl Jaspers en un momento dado dice: ¿cuándo comienza uno a filosofar? Se preguntaba en uno de sus textos, ¿no? Dice, uno lo hace, el origen del filosofar está en tres cosas. Uno, el asombro ante la existencia. Por el mero hecho de ser, eso me plantea a mí una pregunta. Eso no es algo evidente, que las cosas sean, que el mundo sea, que nosotros seamos, que exista el ser. No es algo evidente. Eso es uno de los móviles, pregunta filosófica. La otra, dice Jasper, es la duda. Porque la duda es muy importante, porque no hay pensamiento si no se duda sobre una verdad recibida. O sea que lo único que cuenta no es la autoridad, sino que yo puedo llegar a pensar por mí mismo y por lo tanto poner en tela de juicio cualquier verdad. Es decir, yo me atrevo y voy a tener el coraje de pensar. La duda. Esto tenía relación con la historia de la filosofía, no son actos individuales. El asombro tiene que ver con algo que dijo Aristóteles, la duda tiene que ver con algo que dijo Descartes, y el tercer motivo o impulsor del pensamiento filosófico es las situaciones límite. Y ahí Jasper sí apunta a la filosofía de la existencia. ¿Qué es una situación límite? Bueno, de la que parte el grupo Renacer. ¿Por qué es límite? Porque pone en cuestión el límite de nuestra voluntad de vivir. ¿Queremos vivir o no queremos vivir? Esta es la pregunta que hacía uno de los filósofos existenciales, Albert Camus, en el mito de Sísifo. La primera pregunta de la filosofía tiene que ver con el suicidio. ¿Quiero vivir o no quiero vivir? No es un acto evidente, dice Camus, el querer vivir. La situación límite pone ahí, en el límite, en cuestión, en la frontera, ¿quiero vivir o no quiero vivir? Esta es la situación límite, que también es un motivador o un impulsor de la filosofía. Gustavo Berti me dijo más de una vez, ¿no?, que cuando murió su hijo, él se preguntó si quería seguir viviendo, si se mataba o no, ¿no? Es decir, esa situación límite, él produce un acto filosófico, la idea del grupo Renacer. Y después va a encontrar que en la historia del pensamiento filosófico esta pregunta sobre el sentido de la vida fue hecha. Bueno, y esta, si bien vos no la mencionaste, todo esto que me estás comentando, hablando de la vida, de la muerte, del suicidio y demás, me trae otra palabra, miedo. ¿Qué te dice la palabra miedo desde un punto de vista filosófico? Mira, la palabra miedo es muy importante, es muy importante, es muy importante. Es decir, hace poco leí en un filósofo existencial, Benjamin Fondan, un judío rumano que estoy estudiando ahora, que después vivió toda su vida en Francia, que creo que él dijo, hablando de otro filósofo que era su tutor, León Chestov, otro filósofo existencial, que se empieza desde el miedo. Hay filósofos que han dicho que se empieza desde el dolor y desde el miedo a filosofar. Uno fue Schopenhauer también. Son clásicos de la filosofía. El miedo. El miedo, yo, cuando se dice que la filosofía Heidegger o la filosofía existencial habla del miedo a la muerte, ¿no? Para mí la palabra
pero sé cuál de las dos palabras es más importante, si la muerte o el miedo. Es decir, el miedo tiene que ver con algo que es casi instintivo, casi animal. Es decir, tiene que ver con el instinto de conservación de la vida. ¿Qué pone en peligro nuestra vida? ¿Qué pone en peligro nuestra vida? Y nosotros no necesitamos estar en peligro de morir para sentir miedo. Sentimos miedo en muchísimas circunstancias, que quizás como horizonte, ¿no?, último sea el miedo a morir, pero como horizonte no más cercano, sino en ese mismo lugar del miedo a morir, es que es el miedo a que se muera el ser querido o el ser más querido. ¿Dónde empieza la filosofía existencial para los filósofos existenciales? Con el filósofo danés Kierkegaard. Y Kierkegaard, que era un pastor protestante, religioso, de una religión muy rebelde, escribió este libro extraordinario que se llama Temor y Temblor. ¿Y de qué trata Temor y Temblor? De la decisión del profeta Abraham, por orden divina, de sacrificar a su hijo, que era lo más querido, sacrificar a su hijo porque así Dios le pedía a él una prueba de hasta dónde va su fe, porque la fe no puede ser relativa, tiene que ser absoluta, hasta dónde estaba dispuesto a dar. Esta es la historia de Abraham que cuenta Kierkegaard, para mostrar que la fe es superior al pensamiento, que la fe es la última etapa del pensamiento. Es una historia que desde el punto de vista de la moral es la historia de un crimen. Es decir, matar a un hijo es un asesinato. Pero desde el punto de vista de la fe, va a decir Kierkegaard, es la muestra de que hay algo más allá del pensamiento. Por supuesto, en el momento del sacrificio, Dios manda a un ángel a detener la mano de Abraham, ¿no? No va a matar a su hijo, sino a un cordero, y de ese modo lo premia con una posteridad infinita. Pero quiero decir, el miedo es hacia lo más querido. ¿Y qué es lo más querido? Puede ser la vida de uno o la vida del ser más querido. Ustedes en Renacer están en el límite de la pregunta. Están ahí, están en el nudo. No están en los alrededores, están en el nudo. Y ese nudo ustedes le han dado una respuesta con, vuelvo a decirlo, un acto filosófico. Ustedes llaman servicio, yo lo llamo acto filosófico. Qué lindo este acto filosófico y qué linda esta charla, porque en la medida que vas hablando, a mí se me van surgiendo preguntas o pensamientos. Mencionaste a Schopenhauer y hay un libro de Schopenhauer que se llama El arte de ser feliz. Y en una edición que yo leí de ese libro, en el prólogo habla de una cita de Epicuro que dice que vana es la medicina que no cura el cuerpo, como vana es la filosofía que no cura el alma. Entonces, bueno, ¿qué nos podés decir con respecto a este pensamiento y con respecto a la felicidad, ¿no? que el ensayo que hace Schopenhauer sobre eso, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la filosofía antigua, la filosofía de los griegos, de la que se inspira también Epicuro, de la que parte Epicuro, creía que nosotros podemos, mediante el pensamiento, controlar el miedo. No solamente el miedo, controlar las pasiones. Es decir, que la mente del hombre tiene una potencia tal que si es disciplinada por la filosofía, no tiene límites en su poder. Lo puede todo.
la mente, pensar bien, o el control mental, pensar bien. Ellos tenían una idea de lo que era pensar bien, tenían una filosofía de lo que era pensar bien, tenían una técnica y una disciplina para lo que es pensar bien. Epicuro decía, el hombre que piensa bien es el hombre que puede llegar a apreciar la vida simple. La vida simple, porque con la vida simple uno reduce el dominio de las pasiones y de los placeres a su mínimo vital. No hay como el agua. No hace falta vino, no hace falta whisky, no hace falta cerveza, no hace falta gaseosas. El agua pura. El agua pura, si uno la sabe saborear, condensa todos los líquidos del mundo y todos los sabores del mundo. Es decir, cada uno, los estoicos tenían una técnica para el dolor, Epicuro tenía una técnica para el placer, Platón proponía otro tipo de técnica, Hipócrates también, un cierto tipo de dietética. Los antiguos creían que era posible, por la mente y por la razón, controlar todas las pasiones. Y controlando todas las pasiones, sé feliz. Porque la felicidad no es divertirse. La felicidad no es el placer permanente. La felicidad es la libertad. ¿De qué? No es la libertad como la que nosotros entendemos, como libertad de expresión, o tener derechos, o tener una ley que nos permite y que impide que el otro sobre nuestra privacidad. No, no, no. La libertad quiere decir, nada me puede quebrar, porque yo ya con mi mente controlé el dolor, controlé el sufrimiento, controlé los placeres que avanzan sobre mi libertad y me esclavizan. Ni la sexualidad, ni la gula, el placer por los alimentos, ni el afán de riquezas, ni el poder político. No necesito nada, porque lo tengo todo. Soy autónomo, porque mi poder mental me cubre como una coraza de cualquier sinsabor y cualquier pérdida. Nunca voy a perder nada, porque he asimilado esta disciplina que me permite ser feliz, ser libre. Ese tipo de felicidad. Ahora, cuando Schopenhauer, ya en tiempos mucho más cercanos a nosotros, Schopenhauer, que empieza pensando en el dolor, después piensa cómo se puede curar el dolor. Bueno, Schopenhauer, que es un filósofo alemán, que siempre se dijo que era un filósofo pesimista, que no creía en nada ni en nadie, tiene una frase absolutamente genial, Schopenhauer. Yo siempre la repito porque es una de las grandes frases de la filosofía. Se decía que Schopenhauer era misántropo, que no le gustaba a la gente. Bueno, tiene una frase que es genial. Mejor solo que acompañado. No que mal acompañado. No, señor. Mejor solo que acompañado. Es una frase que resume gran parte de su filosofía. Ahora, Schopenhauer, para la felicidad, no la pensó con otros. Es lo más contrario a lo que ustedes hacen. El servicio, nada. Mejor solo que acompañado. Pero él al final tuvo la originalidad de ser un filósofo alemán que pensaba en la ciudad de Frankfurt, en su casa, pensaba, lo atrajo la filosofía oriental, la filosofía hindú y el budismo. Entonces pensó que hay un estadio espiritual que se llama nirvana, en donde todo es igual, todo es igualmente dichoso. Es decir, como lo piensa el budismo, controlar el dolor. Estás más allá del sufrimiento. ¿Entendiste? Estás más allá del sufrimiento. Una especie de iluminación. Como esa fase o ese estadio es muy difícil de conseguir, diría
yo no puedo decir que es imposible, porque algunos dicen que llegaron, ¿no? Schopenhauer va a decir, bueno, como no es para todo el mundo llegar al nirvana, a la iluminación, hay algo que nos da una pequeña pista, ella, como por el ojo de la cerradura, en el que podemos tener una idea, aunque sea transitoria y fugaz, de lo que es ese tipo de felicidad. Y Schopenhauer va a decir, es el arte. Y del arte, la música. La música nos da un pequeño testimonio de la felicidad. Así que, como ves, doctrinas de la felicidad hay varias. Qué bueno, qué bueno. Y ahora, bueno, has mencionado la sabiduría oriental o el pensamiento oriental. ¿Conocés algo de eso? ¿Conocés, por ejemplo, el pensamiento de Krishnamurti? Mirá, tuve, yo tuve también mi pequeña experiencia oriental, para llamarlo de algún modo, ¿no? Más allá de que soy residente uruguayo, pero eso no, esa es otra experiencia. Es otra experiencia oriental que tengo, pero digo del lejano oriente. Yo estuve en la India cuando yo me fui de Francia, me fui hacia el oriente, pero sin ningún tipo de proyecto, de nada, no, simplemente no volví a la Argentina y decidí viajar durante un año, digamos. Estuve en la India, estuve varios meses en la India, estuve también en Japón, pero fundamentalmente la experiencia más fuerte era en la India. En la India yo descubrí lo que puede ser una religión de masas, ¿no? Una adoración, una religión con adoración de masas, ¿no? Realmente muchedumbres y mares de gente pobrísima cantando el Hare Krishna desde la salida del sol a la puesta del sol. Eso es algo que a mí, esa energía espiritual y de adoración hacia dioses, ¿no? Vishnu, Shiva, Brahma, etcétera, y tantos que tienen ellos en el panteón hindú, a mí me llamó mucho la atención. Pero desde afuera, mirando, ¿no? En un momento dado, yo viviendo en la ciudad de Tokio, tuve una enfermedad, me diagnosticaron una enfermedad terminal, por suerte se equivocaron, pero yo no lo sabía. Entonces, al no poder curarme, recurrí a la salvación y estuve con un grupo de religiosos hindúes y traté de seguir esa disciplina durante un tiempo, incluso cuando volví a la Argentina. Es decir, acudí de un modo humano, demasiado humano, como hicieron tantos otros, cuando sentí que no tenía posibilidades de nada, acudía a la espiritualidad hindú pensando que eso me podía salvar la vida, ¿no? Es decir, yo tuve esa experiencia. He estado en los últimos tiempos meditando también, ¿no? Hice 4 o 5 años de meditación, todo muy casero, no hago de esto nada, simplemente algo muy casero, muy personal para poder descansar la mente, ¿no? A veces la mente necesita descansar. Y entonces yo creo que la meditación, en tantas escuelas que hay de meditación, ¿no? No es para tener la mente en blanco supongo que se tiene cuando uno ya se fue de la vida, ¿no? Sino para tranquilizar la mente, tranquilizarla, para poder convivir con el silencio, que es tan difícil convivir con el silencio. En ese sentido creo que, sin duda, la sabiduría oriental tiene milenios de prácticas y conocimientos. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos has
compartido. La verdad que está muy interesante todo esto. Yo creo que te llevaría a mi mesita de luz para seguir charlando. Bueno, a modo de cierre, ¿qué nos quisieras comentar? Bueno, quiero comentarles que para mí es muy grato que estemos en contacto, que ya son 20 años de contacto, es mucho tiempo, quiere decir que algo valioso existe entre lo que ustedes hacen y yo, eso para mí es un halago, me da algo espiritual, el contacto con Gustavo, el contacto con Alicia, el contacto con el grupo Renacer, a mí me enriquece, le da sentido a lo que hago y, y me alegra muchísimo que hayamos hecho esta conversación y que la hayamos pasado bien. La verdad que muy bien, muy agradecidos y realmente es algo diferente para nosotros y creo que es sumamente enriquecedor. Desde ya, muchas gracias y bueno, esto fue otro Café Renacer. Agradecemos nuevamente a Aníbal Caro Preso en la parte técnica hoy, papá de Fernando. Para la semana que viene ya va a estar de vuelta con ustedes Alicia Toniato, entrevistando a un papá que recorre muchos kilómetros. Y para mí lo único que me queda es darles muchas gracias, muy buenas tardes y les mando un fuerte abrazo. Gracias por todo.